también es presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes. Gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias, congresista. Iniciamos, porque es inevitable no preguntar, este remesón que nos ha dado estos allanamientos al país. Usted ha sido parte de estos allanamientos en su despacho, en su domicilio. Nos gustaría saber qué fue lo que le incautaron o por qué está usted vinculado o parte de estos allanamientos que está haciendo la Fiscalía. En primer lugar, manifestar de que había una denuncia a un sector de congresistas denominado Los Niños, ¿no? En el cual a nosotros nos han involucrado al ampliar la investigación, que nos han considerado los nuevos niños, ¿no? Pero lo que hay que aclarar aquí es de que nosotros somos parte de un proyecto político en el cual hemos trabajado para atender las demandas sociales con el profesor Pedro Castillo, nosotros haciendo la campaña como candidatos al Congreso y a la vez también la campaña del profesor Pedro Castillo. Hemos llegado al gobierno por cumplir la atención de la población, o sea, no hay ningún condicionamiento ni ha habido algo de por medio para poder decir que hemos votado condicionados. Y creo que eso es la versión que tiene la Fiscalía y en el cual yo deslindo y desmiento y rechazo categóricamente que no ha existido ello. El que habla siempre ha declarado a los medios que yo realizo mis votaciones, no defendiendo personas, sino principios y derechos, y viendo también que se garantice la gobernabilidad del país. Entonces, y ello indudablemente muestra de que también el profesor Pedro Castillo, cuando estuvo en el gobierno, él tuvo su propia agenda, nosotros también la nuestra, hemos articulado, él también se rodeó de un entorno más cercano, que en este caso eran los ministros, ¿no? Los asesores, los secretarios de Palacio, funcionarios, ¿no? Y en la cual ellos han tenido su propia agenda, que no era la que nosotros desarrollamos en el Congreso, y para que se den cuenta, ¿no? Y cuando ha habido también algunos cambios de gabinete, vean que voceaban pues las bases para que sea ministro. A eso iba a ir y si me permite hacerle una pregunta. ¿Jamás condicionó usted un ministerio para su persona, como se voceaba, no a cambio de respaldo al gobierno del señor Pedro Castillo? Nunca he asistido a reunirme y pedirle, ¿sabes qué? Dame Porque un su nombre ministerio. por ahí sonaba en uno de los ministerios. Sí, cada vez que había cambio de gabinete, yo le agradezco a las bases por ese reconocimiento, a las universidades también que en algún momento han planteado, a la población que también me manifestaban ese deseo, y a los maestros, ¿no? De las diferentes regiones con las cuales he caminado y he luchado juntos por ese reconocimiento que los llevaba por iniciativa propia a plantearle al profesor Pedro Castillo para que yo asuma, ¿no? Y para que vean, muestra de ello es que nunca tomó esa decisión y bueno, ya él sabrá por qué lo ha hecho, pero para que se den cuenta de que no, personalmente... Usted deslinda todo tipo de favorecimientos hacia usted. Claro, personalmente nunca, a pesar que nos conocemos, que hemos caminado juntos, nunca le he dicho, ¿sabes qué? Dame este ministerio, nunca le Pero le hay he bancadas, ¿no? congresista, hay bancadas que sí, de cierta manera, se han beneficiado o han buscado alguna cuota de poder dentro del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Y algunos de ellos son los denominados niños, ¿no? Seguramente, ¿no? Y es parte de las investigaciones y encontrar las responsabilidades también. Y lo que hay que también mencionar es de que todos los gobiernos que han pasado por la dirección del país siempre, ¿no? Han llevado a la presidencia y siempre han ido con sus bancadas, ¿no? Han gobernado con sus bancadas. En nuestra bancada ha sucedido algo totalmente sui generis, ¿no? Digámoslo así, porque ganó el profesor Pedro Castillo, él fue con su propia agenda, se rodeó de gente que él consideró cercana, que eran en el gabinete, hemos visto que han estado Caviares, de Patria Roja, Morado, Nuevo Perú, JP. JP que fue favorecido, bien favorecido. Bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, pero vean, esa ha sido su bancada, ¿no? Y los funcionarios, asesores. ¿Y qué papel jugaba ahí la bancada del bloque magisterial? Nosotros, por principio y compromisos con la población en campaña de atender las demandas sociales, solamente éramos la bancada de gobierno de nombre, ¿no? Pero con el compromiso de que se atiendan las justas demandas de los maestros, los trabajadores, la población. Muestra de ello es que nosotros hemos aprobado en el Congreso de la República la CTS al 100% para maestros nombrados, contratados, ¿no? Y eso
debería ser una bandera que el profesor Pedro Castillo la levante como maestro, como dirigente, como luchador social, que caminamos el 2017, pero lamentablemente la observó. ¿Se siente usted decepcionado del gobierno del expresidente Pedro Castillo, de su No mandato? digamos eso, sino que faltó, faltó, digamos, de que el profesor pueda asumir la gran responsabilidad que el país le ha dado para cumplir los compromisos y sobre todo, ¿no? Esas banderas del magisterio, él levantarlas como maestro, como dirigente, ¿no? Como le decía, él observó la CTS al 100% para maestros nombrados, contratados y de educación, y fue el Congreso quien tuvo que aprobarlo, ¿no? Ese proyecto que usted viene mencionando es una de las luchas que usted tiene, que le hemos visto luchar por los beneficios, ¿no?, de todos los maestros, y eso es importante reconocerlo también, congresista, pero no olvidemos que también hubieron congresistas que se está filtrando, se está saliendo, estamos viendo evidencias que no han jugado muy bien su papel de representantes, de congresistas, no han jugado muy bien en favor de la población del país que los eligió. Al contrario, han jugado su propio partido con el gobierno del expresidente Pedro Castillo, el cual en estos momentos les está jugando mala pasada porque los están investigando. Y me refiero no a este grupo mucho de estos últimos allanamientos, sino los primeros que tuvimos, donde ya hay nombres especialmente dirigidos, ¿no?, como es el señor Espinosa, Doroteo y algunos otros nombres. Bueno, eso la población y sus electores serán los mejores evaluadores de la gestión que vienen realizando cada congresista, ¿no? Y bueno, las investigaciones también determinarán el grado de responsabilidad que pueda tener cada uno de ellos, ¿no?, en este proceso, ¿no? Entonces, eso creo que la población debe marcar esa diferencia y será la justicia la que determine la responsabilidad que puedan tener cada congresista involucrado, ¿no? Y los últimos que hemos sido involucrados, el que habla no tiene absolutamente nada que digamos, que esconder. ¿Qué es exactamente lo que le han incautado? Bueno, en primer lugar, yo he colaborado cuando me notificaron, me apersoné, pedí las copias, ¿no? Y cuando han ido a llenar mi domicilio, también he permitido que ingresen, no me he opuesto, ¿no? Y para mí sí creo que es un exceso, pero aún así he colaborado para que aclaren y allanen de acuerdo a lo Hay que un mandaba dicho, ¿no? después, El que ¿no? nada debe, nada teme. Claro, claro. Entonces, Definitivamente. en mi caso ha encontrado pues mis teléfonos personal, del Congreso, de asistencia, ¿no? Hasta un teléfono viejito que no es mío, pero también ahí lo encontraron, ¿no? Los laptops, 2 laptops, una computadora. De su domicilio y de su despacho. Claro, bueno, ese fue mi domicilio, en mi despacho se han llevado los discos duros, ¿no? Y 2 agendas y unos discos de fotos que tenía también ahí de CDs, que son ya antiguos, entonces que no tiene nada que ver con la investigación, pero bueno, también lo han llevado, ¿no? ¿Qué opina de la Comisión de Ética que aprobó denunciar por oficio a los congresistas que han sido allanados? Lo que pediría es de que la comisión investigue caso por caso, ¿no? Porque no podemos generalizar a todos por igual, ¿no? Algunos tendrán responsabilidad, otros tendrán mayor responsabilidad y otros no tendrán nada que ver ahí, ¿no? Sería bueno que la comisión, ya ha aprobado, que investigue caso por caso y determine, ¿no? Y lo que pediría es que aceleren para que vean, pues, quiénes tienen responsabilidad y quiénes no, ¿no? Y con eso también vean que no se trata de enlodar a todo el Congreso, sino las responsabilidades son individuales. Es muy cierto lo que usted menciona, porque esta responsabilidad que se ha tomado en contra del Congreso por estos actos de algunos congresistas lo ha manchado a un punto de tener una gran desaprobación, un gran rechazo congresista. El 91% de peruanos no quiere a los congresistas, no están de acuerdo con su producción legislativa, y esto es lamentable porque se ponen a todos en el mismo saco, ¿no? Cuando sabemos que hay congresistas que sí vienen de su bancada, ¿no?, de manera personal, trabajando, impulsando buenas leyes en favor del país. Ahora, ¿cómo usted califica el gobierno de la hoy presidenta Dina Boluarte? A más de 100... Quería precisar antes, ¿no? Y bueno, mis actividades las pueden encontrar en mi página, Edgar Tello Montes Congresistas, para que vean la labor que vengo desarrollando 24/7. Sí, lo hemos visto. Y bueno, la población será la mejor evaluadora en ese sentido. Y bueno, la gestión de la señora Dina, indudablemente que asumió, porque se cometió una infracción constitucional por parte del profesor Pedro Castillo, inducido por su entorno, ¿no? Él quizás de buena fe a los escogidos. ¿Cree que ahí ha tenido algo que ver el señor Aníbal Torres, la señora Betsy Chávez? ¿De ese entorno se refiere?
Los videos están mostrando ello, que han sido muy cercanos, ¿no? Hasta incluso lo han inducido a cometer esa infracción constitucional, ¿no? Y bueno, las investigaciones y el tiempo están sirviendo para aclarar las cosas, porque ahí también incluso veía versiones por las redes que dicen, no, si el presidente no tenía responsabilidad, tenía inmunidad, entonces ¿por qué el señor Aníbal Torres firmó el acta para que lo lleven a Diroes? ¿No? Es un interrogante que la población se hace, incluso en las redes. Que se contradice de todas maneras. Claro, si ¿no? Él manifiesta de que no hay, es la persona leal que estuvo hasta el final, pero le decimos, ¿no? ¿Hasta el final para qué? Para firmar el acta y que lo ¿Asegurarse? lleven. Eso indudablemente que muestran los videos y el tiempo en las investigaciones determinarán, ¿no? ¿Usted cree que eso era el motivo de repente de lo que todo el país vio, ¿no? Que se quedó hasta el último, que mostró un poco de lealtad, asegurarse a que termine donde está? Me imagino de que... De manera personal. No, lo que se ve ahí es de que está firmando el acta para que lo lleve, lo trasladen, ¿no? A Diroes. Entonces la pregunta es si el profesor tenía la inmunidad como presidente, que no es responsable de haber cometido los actos que se dieron con la infracción constitucional, entonces ¿por qué firmó el acta? Entonces entregándolo al profesor Pedro Castillo, y creo que eso lo ha visto todo el país, ¿no? Entonces es una interrogante Una muy buena interrogante, ¿no? que las investigaciones determinarán, ¿no? Claro, de todas maneras. Le preguntaba sobre el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo lo considera a estos más de 100 días de gestión? Bueno, un gobierno que ha asumido el pasivo y el activo en el sentido de que ha habido movilizaciones a nivel nacional reclamando banderas justas, ¿no? Pero siempre dentro del marco constitucional, ¿no? Y creo que esa es la expresión de la población también que se indigna ante hechos que consideran que no ha habido atención por muchos años, ¿no? Entonces, y considero de que la señora Dina debe dialogar, no digamos, darle la espalda a los problemas, sino más bien asumirlos e integrar a la población para que también sea parte de la solución de los problemas. Se ha juntado con el problema de los desastres naturales, que por un lado los alcaldes veíamos que exigen también que traigan maquinaria, cisternas, ¿no? Y por otro lado, al Ejecutivo también atendiendo, ¿no? Y llevando. Yo puedo mencionar un caso que ha acompañado al ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, ¿no? Que me invitó a ser parte de esa comitiva porque él ya había ido 48 horas antes acá a Río Seco, en Cieneguilla, y donde había constatado que había una necesidad porque el huaico había afectado a Río Seco y se comprometió a llevar maquinaria, cisternas, ¿no? Y todo lo que necesitaba la población. Y bueno, yo estuve ahí acompañando al ministro, estuvo también el alcalde Chávez de Cieneguilla, ¿no? Y ahí hemos prácticamente visto en directo el compromiso del ministro de Trabajo de atender a la población, al alcalde con maquinaria, y después luego también nos hemos ido al puente Manchay, ¿no? Donde también me he ido a hablar con el alcalde y también he llevado también mi aporte y también maquinaria, ¿no? Y volquete para que puedan descolmatar el Entonces, camino del ¿usted huaico, consideraría que está está haciendo un buen trabajo la presidenta Dina Boluarte? Ahorita, en la parte, digamos, de la atención de los desastres, veo que se está atendiendo, ¿no? Pero no es suficiente porque hay más jueves, necesidad. Se va a discutir una moción de vacancia en contra de la hoy presidenta Dina Boluarte. Eso no le exime de que el país quiere escuchar el informe desde el 7 de diciembre de lo que ha sucedido con las movilizaciones, ¿no? La represión. Yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo evaluamos el gobierno de la presidenta Dina Boluarte después de 67 fallecidos, después de una matanza, como lo mencionó una de las congresistas, no, que para ver esa moción de vacancia, si es que se va a tocar el tema de las matanzas, ella no lo cree viable esta moción de vacancia? ¿Dónde está la responsabilidad política? Son 67 familias que están pidiendo justicia, son 67 familias que están esperando una respuesta de una presidenta que hasta el momento no reconoce ninguna culpabilidad. ¿Tiene motivos para vacar la presidenta Dina Boluarte?
ahí hay una responsabilidad política muy fuerte porque son más de 67 vidas de peruanos, una represión fuerte que ha habido también en algunas regiones del país, ¿no? Y donde también soldados les han obligado a cruzar el río. Entonces hay responsabilidad que la señora Dina tiene que asumir y tiene que informarlo a la opinión pública y al país, ¿no? Pero hay que también, yo siempre he manifestado en mis declaraciones que no defiendo personas, sino principios y derechos, y para que las mociones puedan tener también el argumento de peso, tiene también que haber el sustento político y legal, ¿no? Y bueno, yo ese día voy a escuchar cuáles son los argumentos, porque no lo he visto tampoco Usted esa menciona moción, que ¿no? Porque no lo he visto tampoco Usted esa menciona moción, que ¿no? defiende principios y derechos, Claro. no defiende a las personas, y creo que Claro. no defiende a las personas, y creo que el país también opina lo mismo. ¿Usted cree que hay manera de defender a la presidenta? Defender a la presidenta Dina Boluarte en defender los derechos de las personas que han sido asesinadas? Por eso mismo, ¿no? Eso es lo que quisiéramos escuchar en el sustento de la moción y de ser admitida, también escuchar a la señora Dina hacer el informe general, ¿no? Desde el 7 de diciembre a la fecha, de qué ha pasado para que haya 67 fallecidos en estas movilizaciones, ¿no? Y algunos hemos visto que no tenían absolutamente nada que hacer en la Que ni movilización, algunos siquiera por estaban asistir. participando de estas, No, por asistir. participando de estas marchas, de estas protestas, estaban caminando niñas, Claro. niñas de 15, 16 años, que podría ser una de nuestras hijas. Imagínese por ir a darle de comer a una ONG de gatitos, fue asesinada. ¿Cómo respondes de esa manera políticamente? ¿Cómo llegas a hacer un mea culpa si la presidenta Dina Boluarte no lo reconoce? Y esto es lamentable porque no hay respeto para estas víctimas y estos fallecidos. Para no ir más allá del caso de la hoy presidenta Dina Boluarte, congresista, están saliendo varios cuestionamientos. El día de hoy el canal Nativa, a través del programa del señor Carlos Cornejo, entrevistó a la señora Mirta Sánchez, que fue en su momento parte del equipo de la hoy presidenta Dina Boluarte, su secretaria, quien llevaba la agenda. Hay varios cuestionamientos por algunos cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción. ¿Cree que no existen motivos para tomar una decisión firme y darle paz y tranquilidad al país? Bueno, lo que nos sorprende es que son gente que ha trabajado cercana a la señora Dina y que está haciendo revelaciones que obviamente que a todo el país nos sorprenden, ¿no? Y que tienen que corroborarse y las investigaciones tienen que también acelerarse en ese sentido, ¿no? Para que se aclare las denuncias que están haciendo. Totalmente. Antes de pasar a la Comisión de Comercio y Turismo, que para mí es muy importante porque es una comisión que puede aportar mucho en la economía del país, me gustaría saber solo una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el policlínico o el tópico que se pretende construir en el Congreso para varios congresistas
congresistas o para todo el Congreso y muchos de ellos que todavía llevan su trabajo a través de la virtualidad? Creo que los proyectos que se hacen y se hacen en beneficio no solamente de algunos, ¿no?, sino de toda la institución, ¿no? Porque eso va a favorecer no solamente a los congresistas, sino también a los trabajadores, sus familias. Y creo que ahí hay una justificación. Creo que el hecho de ser congresistas tampoco nos hace ser extraños ni raros. No, totalmente de acuerdo. Yo comparto eso. Somos seres humanos Son también, ¿no? seres humanos y merecen todo el respeto y todo. Pero congresista, ustedes tienen un seguro. El caso, miren, aparte del seguro, hay convenio con una aseguradora privada. Pero en la aseguradora privada no es que uno esté extinto, digamos, de pagar, también se paga. Nosotros, yo me preguntaría cuál sería la razón del convenio, ¿no? Porque cuando voy a la clínica privada también tengo que pagar. ¿Y, O sea, cuál es el seguro que bueno, usted... el único convenio que ahí veo, que son pues un porcentaje que de descuento, ¿no? Pero igual se tiene que pagar ahí, ¿no? Entonces ya tienes la opción de ir al privado o ir a tu seguro estatal, ¿no? La verdad que hay mucho por investigar todavía en lo que es los seguros, los pagos que se hace desde los congresistas, ¿no? Que al final no sabemos si terminan beneficiados o no, porque no están las cosas claras, ¿no? Bueno, en lo que yo le puedo dar fe, porque yo me he atendido, tanto en el seguro, que también es bueno, me he atendido, y también he optado por el seguro privado, en la cual nos hacen descuento de un porcentaje, ¿no? No me acuerdo en este momento exacto, pero igual tenemos que pagar el derecho de consulta, ¿no? Y entonces, o sea, en ese sentido va el convenio, de la facilidad que nos hacen un pequeño descuento, pero igual pagamos. Bien, congresista, presidente de la Comisión de Comercio y Turismo, el país necesita economía, necesita oportunidad de trabajo, necesita tener estabilidad. ¿Existe eso en ese momento? Muy poco creo que hay, porque empecemos por la región Cusco, que es una de las regiones más turísticas. Ha bajado totalmente y se ha perdido muchísimo por esta inestabilidad política, por las protestas y más en lo que es la economía. ¿Qué hacer desde la Comisión de Comercio y Turismo para impulsar este tan anhelado desarrollo económico? Sabemos que el día de ayer estuvo, ¿no?, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Elguero Salas. ¿A qué concluyeron o cuál fue la agenda? Sí, este sector turismo y comercio exterior es un sector bastante importante porque también ayuda a reactivar la economía en todo el país, y parece mentira que no solamente cuando vienen los turistas al país consumen el turismo de visitar lugares, sino que eso también reactiva con la gastronomía, con la parte cultural, con la parte también comercial. O sea, articula varios sectores, ¿no? Y eso es importante. Entonces, ayer, por ejemplo, hemos estado hablando, el ministro hablaba de la parte turística y cultural que tiene nuestro país y de promover al artesano peruano, ¿no? Y el artesano peruano no solamente lo encontramos en la sierra, en la selva, también en la costa. Acá en Lima Metropolitana, por ejemplo, tenemos distritos donde hay artesanos, ¿no? Tenemos Pachacama, Lurín, tenemos en Caraballo, tenemos en Atevitarte, ¿no? Y tenemos acá también las Huacas, aquí en Miraflores, Pueblo Libre. Entonces, hay, digamos, lugares culturales y turísticos y donde también hay que promover también al artesano, porque el artesano también es uno de los que contribuye a promover el turismo, pero es uno de las personas que menos reconocimiento tiene, ¿no? Entonces, ayer hablaba el ministro de ese reconocimiento y nosotros le hemos planteado desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo la necesidad de articular, que nos haga llegar el cronograma de ferias a nivel nacional y a nivel internacional. He tenido oportunidad como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo de visitar una feria internacional de productos orgánicos en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y donde ahí vemos que los productos peruanos también tienen que promoverse en el mercado internacional. Y ahí vemos también una realidad que, por decir, por un ejemplo, ¿no?, el cacao. El cacao en el mercado europeo le ponen limitaciones porque dice que tiene alto cadmio, ¿no? Pero según los productores decían, no, nos limitan a nosotros siendo uno de los mejores cacaos del mundo, tanto de Perú, Brasil y otros países, pero sin embargo, en otras palabras, nos están limitando y le dejan la puerta abierta para que el cacao africano pueda entrar, porque el cacao africano tiene bajo cadmio, dice, ¿no? Después otro producto que es la quinoa, la kiwicha, después las castañas, que tienen bromuro, dice, ¿no? Tiene alto bromuro. Entonces, por eso le ponen límites. No pueden tampoco entrar al mercado. Si tienen alto, tiene que ser bajo bromuro. Y para que puedan bajar esa cantidad,
tienen que usar un presupuesto adicional para que puedan, digamos, controlar esa cantidad que ya sale, digamos, del precio del mercado. Entonces, hay cositas así, ¿no? Hay también la uña de gato, también hay otro producto que también es bastante importante, pero no lo consideran como un producto originario, sino lo usan como un complemento. Entonces, al usarlo como complemento tiene algunas limitaciones para poder sacarlo fuera del país. Entonces, hay productos Conociendo toda esa realidad, congresista, ¿qué proyectos de ley en beneficio para poder impulsar más estos productos, para poder mostrarlo más al mundo, se ha hecho desde su comisión? Estamos justamente coordinando con los sectores también involucrados, que en este caso es agricultura, ¿no? Para poder, a través de este ministerio, ver la manera legal de darle las facilidades y a través del gobierno puede haber la conversación de gobierno a gobierno y dar las facilidades porque es parte de la comunidad económica europea. También la Comisión de Cultura, desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Fortalecer más la identidad cultural que se necesita, ¿no? Y promover de repente eventos culturales que también promuevan el turismo de cierta manera. Así es, eso es la tarea con el Ministerio de Cultura también digamos, articular, ¿no? Por ahí había una posición de una congresista que decía, no, ¿por qué no juntamos mejor cultura y comercio exterior y turismo, ¿no? Son sectores diferentes, pero muy relacionados. Pero muy relacionados que al final se puede hacer muchísimo. Claro, lo que hay que hacer es articular y promover para que en este espacio podamos, digamos, impulsar el turismo, la cultura. ¿Hay predisposición del ministro de Comercio Exterior y Turismo para poder trabajar en bien de estos proyectos que ustedes están evaluando? Sí, ha dispuesto a sus viceministras, sus funcionarios, de que articulemos para que estén presentes en las sesiones descentralizadas que estamos programando, ¿no? Hemos programado, por ejemplo, una sesión descentralizada, ahora último en Hilo, para fortalecer la zona especial de desarrollo de Hilo, y no solamente en Hilo, ¿no? Sino hay 7 zonas especiales de desarrollo, ¿no? Que son las zonas francas, en Tagle, en Matarani, en Piura, en Loreto, ¿no? Y en la cual ha servido mucho para poder articular. Hemos visitado también a ENAPU, que hay bastante necesidad. Hemos quedado promover una mesa de trabajo. Ahora voy a tener una sesión descentralizada en la región Loreto, el 11 y 12 de abril, ¿no? En la cual también vamos a articular ahí la necesidad, tanto en el turismo, comercio exterior y transporte, porque si no hay transporte, ¿cómo el turista se traslada, ¿no? ¿Cómo se moviliza tanto por el río como por los medios, digamos, terrestres? Hace la necesidad que el Ministerio de Transporte, de acuerdo a la realidad de Loreto, que haya un puente, dice, ¿no? A través de Yurimaguas para que puedan conectarse con la costa. Entonces, eso es un proyecto bastante ambicioso. Son varias comisiones que entran en un solo tema y me atrevo a mencionar también la Comisión de Agricultura porque ya que se tiene que promocionar más también el comercio exterior, ¿no? La agricultura, los exportadores han sido también afectados en estos temas para poder exportar sus productos, ¿no? Tantas riquezas que da el país, mango, maracuyá, palta, y tienen ciertas limitaciones. El gobierno casi nunca ha hecho nada por ellos. ¿Qué hacer desde la Comisión? Bueno, desde la Comisión estamos ¿no? En alianza con el Ministerio también de Agricultura. Miren, estamos desde la Comisión del Congreso para que vean que hay predisposición de articular y fortalecer, porque esto no solamente beneficia al Congreso y al Ejecutivo, sino a la población, a nuestro país, a los sectores, ¿no? Y nuestro país tampoco no debe estar exento de participar en esas ferias internacionales. Se viene una feria importante que es en China popular, que es la feria de Guangdong, ¿no? Hay otras ferias también en Alemania, en Suiza, y creo que ahí nuestro país no puede estar ausente en estas ferias, porque ahí a través de eso se le da facilidades a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, a que los productos peruanos se coloquen en otros mercados y también se promocionen nuestras zonas turísticas. Porque a nivel internacional es muy ya trascendente digamos, la atracción turística del Cusco, de Machu Picchu, pero el Perú no solamente tiene Machu Picchu, sino tiene también en todas las regiones del país, tiene otros centros también turísticos que deben ser promovidos, ¿no? Entonces creo que hay una gran tarea, un gran trabajo, y este año de legislatura que vengo desarrollando la presidencia de la Comisión de Comercio, Exterior y Turismo, queda corto para todo lo que queremos hacer, pero bueno, quedará para la gestión que otro congresista pueda asumir y pueda pues, seguir impulsando el turismo. Pero bueno, mientras le estamos dando con todo para poder sacar adelante a nuestro país y coordinando con los ministerios también del Ejecutivo, que bueno, hasta el momento veo buena predisposición de articular el trabajo. Y esto también comprometer a los gobiernos locales, a los alcaldes, porque la penúltima sesión que he realizado aquí en Lima ha sido en el distrito de Pachacamac,
¿no? Es un distrito limeño que tiene todavía algunos aspectos tradicionales de nuestro país y donde Pachacamac también es muy rico por el arroz con pato, tiene zonas turísticas y hemos hecho la sesión justamente para promover el turismo y tiene también algunas rutas que se invita a toda la población a visitarlo, ¿no? Claro que sí, hacer un corredor turístico de todo el país creo que sería el sueño de muchas personas porque moveríamos muchísimo la economía. Pero hay algo muy importante que usted acaba de mencionar, también la predisposición de los gobiernos locales y regionales para impulsar este tipo de intenciones de querer hacer mucho por el turismo y por el comercio. Así es, ¿no? Yo felicito a los gobiernos regionales, a los alcaldes, ¿no? He estado en Tacna, han dado la facilidad de ser gobernador regional, en Moquegua también, ¿no? Ahora vamos a estar en Loreto y yo veo mucha predisposición de los gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, de contribuir a sacar adelante los potenciales que tienen el turismo y en el comercio exterior cada región, cada distrito, ¿no? Y creo que eso hay que articularlo más, potenciarlo y seguir trabajando juntos. Hasta el momento, ¿cuántos proyectos de ley que ya son ley tiene usted? Bueno, yo he presentado desde mi despacho 36 proyectos, de los cuales ya tengo 6 proyectos aprobados en el Pleno. A nivel de comisión también tenemos una cantidad más o menos de 80 proyectos y ya hemos aprobado cerca de 12 proyectos en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Y estos proyectos, indudablemente, dentro de ellos, uno de los que hemos aprobado es el teleférico del Cerro San Cristóbal, ¿no? Donde también hemos conversado con los señores del Club de Revólver, en el cual va a ser uno de los terrenos que va a ser, digamos, indemnizado para que puedan hacer la construcción, en la cual también quieren integrarse, a ser parte del proyecto, ¿no? Y creo que bienvenido acá todos los que deseen sumarse a contribuir a que los proyectos puedan realizarse, ¿no? Porque va a ser el teleférico de Lima que nosotros en los países vecinos vemos, en Bolivia, cómo están funcionando los teleféricos, en Colombia, en Ecuador, en Chile y aquí en Perú, indudablemente algo que articula también el transporte, ¿no? Y no contamina. Si tuviéramos un ejecutivo, un legislativo que trabajen por el bien del país y veamos y lleguemos a ver menos corrupción, se podría hacer todo lo que se anhela. Le mencionaba sobre la producción legislativa congresista porque en una nota del comercio se menciona que sacando todos los proyectos declarativos, solamente 9 proyectos o 9 leyes ha tenido el Congreso que son de interés nacional. Bueno, es parte de la praxis parlamentaria. Hay proyectos pues, declarativos, otros que son, digamos, de efecto vinculante, pero todos con el ánimo de beneficiar a la población, ¿no? Entonces creo que eso también hay que reconocer, ¿no? En educación, por ejemplo, le menciono la CTS al 100%, donde todo el Congreso por unanimidad lo ha aprobado para maestros nombrados y contratados, obra del Congreso. La ley del 30% de separación de clases, que ahora es ley 31495, con el consenso de todo el Congreso, de todas las bancadas, ¿no? Falta solamente la reglamentación que está en la cancha de Economía y Educación, pero ha beneficiado. La ley de autonomía universitaria, que ahora facilita que las instituciones, las universidades elijan a su candidato para ser parte de integrante del directorio, es otra ley también que beneficia, ¿no? A este sector y en todos los sectores hay diferentes leyes que benefician a la población. La ley del pescador, el cual también soy autor, la ley del nombramiento de los trabajadores CAS de salud, ¿no? Donde ya más de 5.000 familias se verán beneficiadas. Y creo que hay leyes que reconocen la labor de los trabajadores, de la población, y también hay otro tipo de leyes, pero todo es parte pues, de la producción parlamentaria que hacemos, ¿no? Y creo que ninguna merece ser digamos, dejada de lado, ¿no? Yo creo que el país está esperando más de los congresistas. Bueno, eso sí, una exigencia bastante grande. Estamos esperando más de los congresistas y sabemos que si dejamos un poquito algunos intereses políticos que se ven reflejados en otros congresistas, se podría hacer muchísimo más. Congresista, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Todo un gusto, con todo gusto estar acá en tu programa. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el congresista Edgar Tello, el congresista del pueblo.